Noticiero enfermizo, la trinchera antifascista. A casi una semana del 8M detienen a dos nazis que amenazaron a Ione Belarra de meterle un tiro cuando la vieran por Madrid. Con más de 400 mensajes enviados, aún no está en la cárcel. Irán a la cárcel. Hasél lleva 5 años por decir verdades, mientras el nazi de Vito y el negro de Vox, Mondongo Rodríguez, siguen campando a sus anchas por el estado del PSOE, cometiendo actos nazis y agrediendo a periodistas y civiles por la calle. Youtubers nazis callan ante los actos nazis de los acosadores de Vito, Mondongo y demás grupos armados y organizados que cometen y son condenados por actos nazis. Son cómplices al igual que los nazis que lo cometen. Ayuso borracha defiende y se ríe de las víctimas de los nazis detenidos por amenazar a periodistas y políticos de izquierda. Y ella se ríe y no pasa nada. El nazi de Vox, Frigodedo, amenaza a Cintora y a Televisión Española con ir con bombas nucleares y cortas y motosierras a por los periodistas y tertulianos de izquierda. Los tertulianos fascistas que lleva Cintora y los demás programas de izquierda se ríen al preguntarles por las amenazas de sus líderes. Eso te pasa por dar habla a nazis y darle voz en tu programa. Ahora te quejas. Cuando das voz al fascismo, pues eso es lo que pasa. Te vienen con bombas nucleares. Vamos a ver un par de vídeos buenos. Esto no es acoso, es terrorismo. Punto. 2 detenidos por amenazar con pegarte un tiro en la cabeza, Ione Belarra. Y mientras, los mismos de siempre financiando el odio. Vox, el PP y sus altavoces ultras llevan años radicalizando hombres para que pasen del teclado a la bala. No es casualidad, es un patrón. Irene Montero, Rita Maestre, periodistas, todas ellas en la diana. Pero esto no va a parar, porque ellos quieren que tengamos miedo. Y nosotros, precisamente por eso, no nos vamos a callar. Esto es una cacería organizada. Hoy hay una cuestión particular con usted por la que le quiero preguntar. 2 detenidos por amenazarla a usted de muerte. Déjeme servir la información, vengo enseguida con usted. Pero Pedro, lo que tenemos es otra ofensiva más. Está siendo absolutamente brutal la ofensiva, el acoso sobre políticos de izquierdas y sobre todo políticas y periodistas de izquierdas. Está siendo descarnado lo que estamos viviendo por parte de ultras. No hay otra forma de decirlo. Pedro, y hay 2 detenidos por amenazar con pegarle un tiro en la cabeza a Ione Belarra. Esto es lo último, Pedro. Sí, fueron 2 hombres los detenidos en Toledo y en Chirivella, en Valencia, denunciados por Ione Belarra por ciberacoso, que uno de ellos habría enviado más de 300 mensajes amenazantes a la secretaria general de Podemos. Las brigadas de información, tanto de Toledo como de Valencia, empezaron a investigar después de que Ione Belarra pusiera esa denuncia y se ha saldado con esas 2 detenciones en Toledo y en Chirivella de esos 2 hombres acusados de ciberacoso contra Ione Belarra. Lo que tenemos es la última clave, no es la única. Es la última política, no es la única. Lo que tenemos es un acoso brutal a posiciones de izquierdas y sobre todo a mujeres de izquierdas. Adela. De hecho, la policía investiga
un hostigamiento constante que salta de ese plano digital y por eso, lo recordaba ahora Pedro, han detenido ya 2 personas, 2 hombres, 49 y 30 años, Toledo, Chirivella, en Valencia, por amenazar y acosar a la secretaria general de Podemos. Uno de ellos, esos 300 mensajes, se podían leer acusaciones, amenazas como estas. El día que te vea por Madrid, te meto un tiro en la cabeza. El resto no lo voy a leer. Las mismas amenazas que recibía el pasado domingo, coincidiendo con el Día de la Mujer, que denunciaba la eurodiputada de Podemos, Irene Montero. Detrás de esas amenazas de muerte, que dicen además dónde vive, está un conocido grupo neonazi. Así que Montero ha pedido también protección a Interior. También han publicado en redes la dirección de la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre. Aparecen varios anuncios de falsos servicios sexuales. Lleva un año soportando timbrazos, visitas a cualquier hora del día, de la noche, en la casa en la que vive con su familia, con sus hijas menores. La policía investiga estas publicaciones y también esas amenazas de muerte. Aquí le han dicho también, filtrando su dirección, decía, si te veo por Madrid, te rajo el cuello, en la misma línea que hemos visto con Yone Belarra. Decía, estas son las últimas, pero no son las únicas. Belarra, Montero, Maestre, las mujeres políticas acosadas y amenazadas de muerte. La última, la líder de Podemos, Yone Belarra. El día que te vea por Madrid te meto un tiro en la cabeza, feminazi comunista de mierda. Por desgracia, cosas que son muy habituales, que cualquiera de las mujeres de izquierda que vivimos una violencia. 2 hombres ya detenidos por estos hechos, pero no es un caso aislado. Bien lo sufrió su compañera de partido, Irene Montero. Una amenaza que viene de un grupo que está considerado terrorista por el FBI, que es un grupo neonazi. Y la portavoz de Más Madrid en la capital, Rita Maestre. Hay alguien que conoce la dirección de mi casa y que la ofrece en internet, en anuncios anónimos, como si fuera un lugar donde se ofrecen servicios sexuales. Y no solo políticas, también una larga lista de periodistas y analistas políticas. Mi integridad está en peligro. Sara Santaolalla, Cristina Pallarás, Elena Reinés o Ana Pardo de Vera. Yo ya voy por la calle por Madrid y me insultan. Y gente que considera que yo no tengo sitio en este país. También Laura Arroyo, a quien un policía amenazó con deportarla. A escuadristas fascistas y que persiguen a Sara Santaolalla, y a Inés Hernán y a Laura Arroyo, a Cristina Fallarás. Es el resultado de la normalización de la violencia política. Acosadas y perseguidas en redes, en sus trabajos, en la puerta de su casa. Es una forma de decir, sé dónde vives y puedo acosarte. Que tengo que tener miedo en mi casa, que no puedo hacer un acto público. Todas denuncian que no es casualidad y que existe un patrón de acoso a mujeres de izquierdas. Me pasaría si yo no fuera mujer, si no fuera de izquierdas y si no fuera feminista. ¿Qué tenemos que hacer las mujeres? Una muy mala noticia para los fascistas. Nosotras no nos vamos a ir. Una cacería sin límites. Yone Belarra, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias. Estamos bien porque somos equipo, porque nos arropamos y porque militamos juntas sabiendo muy bien el precio que te hacen pagar por cambiar las cosas, que es lo que queremos hacer en Podemos. Me vas a permitir, Javier, mi solidaridad con todas las mujeres que habéis mencionado, con Irene, con Rita, con Sara, con Cristina Fallarás también, que está recibiendo un acoso brutal por parte del partido, literalmente por parte del partido Vox. Me parece que hay un patrón y yo quería mandar un mensaje muy claro, Javier. Esto no es casualidad. Es el resultado de que desde determinados elementos mediáticos y desde determinados partidos políticos como Vox y sus altavoces mediáticos con sus medios ultras, ¿no? Es Diario, Libertad Digital, Estado de Alarma, todos y todos los panfletos fascistas, tienen un objetivo y es radicalizar a un sector muy concreto de la población española, que son los hombres jóvenes y de mediana edad. Creo que esto es muy importante que lo entendamos. Se está produciendo un proceso de radicalización de estas personas para que alguno, en algún momento, lleve la violencia hasta sus últimas consecuencias. Y no lo podemos permitir. Tenemos que cortar esa radicalización porque le están diciendo a estos hombres que en vez de que su problema es que su jefe les paga una mierda por su trabajo, en vez de que pagan una millonada por la vivienda porque hay rentistas que se están haciendo de oro, que en vez de que el problema son los superricos que se están haciendo de oro a costa de las malas condiciones de la gente, que los enemigos de esos hombres son las mujeres, el colectivo LGTBI y la gente de izquierdas. Y no lo podemos permitir, hay que cortar de raíz esa radicalización yendo a las bases materiales de esa radicalización, que son estos medios ultras que reciben, no lo olvidemos nunca, un montón de dinero público, un montón de dinero de publicidad institucional pública por parte de los gobiernos del Partido Popular a nivel autonómico y antes también de Vox. Hay que cortar esas bases materiales y hay que pedirle también al gobierno
que de una vez por todas afrontemos la democratización de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Porque durante demasiado tiempo en este país, Javier, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la justicia han sido un coto privado de la derecha. Y eso tiene consecuencias, y es que tienen impunidad, se sienten impunes para hacer lo que hacen. Y eso no se puede permitir. Por eso yo creo que es una muy buena noticia las detenciones del día de ayer. No, me alegro mucho de que hayan detenido a las personas, a los hombres que amenazaban a Ione Belarra y realmente la situación pues es la que es y la habéis explicado perfectamente. Es muy difícil, o sea, quieren impedir que hagamos nuestro trabajo normalmente, que al final lo único que queremos es eso, y se trata de autocensurarnos o de apartarnos o de salir de las redes o de las tertulias o lo que sea. Con lo cual, mal, hay una estrategia coordinada, efectivamente, pero para mí el foco está en los partidos que se dicen democráticos y que financian plataformas de bulos constantes y que además sus periodistas presuntos no son periodistas, sino acosadores que forman parte de esa estrategia organizada. El foco está en esos presuntos partidos democráticos, entre ellos el PP de Madrid. Lo de mentir a sueldo y embarbajar el debate es una estrategia de la derecha para llegar al poder como sea. Pero esto no pasaría si los partidos políticos, PP y Vox, no financiaran a estos sujetos. Con decenas de miles de euros. El PP de Madrid, la señora Ayuso, el señor Almeida, el señor Feijóo antes de venirse para Madrid en Galicia, el señor Rueda y por supuesto Vox. Si no tuvieran financiación, por lo menos no tendrían tanto eco como para hacer tantísimo daño y causar tantísimo dolor que bastante tenemos ya con cómo es la vida. Así que ese PP que está hoy tan calladito está contribuyendo con... Ese PP y los tertulianos que tienes enfrente, que son los que apoyan las políticas y las decisiones de los fascistas y de organización criminal que es el PP y Vox. Los tertulianos que tienes enfrente son los que lo avalan y por eso recibe tu acoso. Su dinero a que se hagan estos bulos, vídeos manipulados, inteligencia artificial, que es la gran lacra del periodismo, que en lugar de investigar tenemos que dedicarnos a desmentir a estos sujetos, que son unos miserables, además jugando con la muerte, con los cadáveres encima de la mesa. Es que no hay derecho, hombre, no hay derecho. Ciertos agitadores han empezado a mentir hasta el punto de que las propias víctimas les están diciendo eres una rata, de ver cómo publican y cuando son llamadas la atención borran, despublican, en fin, lo que tenemos ahora mismo es muchísima desinformación sobre el terreno. No tendría que existir en este país una clase política que juegue con los sentimientos, que desinforme, que mienta y que sea tan moral como lo que está haciendo ahora mismo la extrema derecha. Estamos viendo una actitud absolutamente diferente de Vox, que no está respetando el duelo, y la del Partido Popular, porque además me consta que ha sido el propio Alberto Núñez Feijóo el que trasladó ayer que nadie rompiera el duelo. Es que venimos de La Habana, donde se mintió, donde se escondió la verdad. Es tanto que la autoridad judicial está investigando. Es que la sinvergüenza, con toda la cara, se permite el lujo de defender al puto narcotraficante de Feijóo. Y se queda tan ancha ella, tan pancha ella, mira. Llegando los bulos y las mentiras que no la extrema derecha. El Partido Popular en ese momento nos engañó o intentó engañar a la ciudadanía. Es que tenemos que defendernos del bulo, de la extrema derecha, de la derecha radical y también del extremo periodismo. Esos tres vectores son los que están impulsando constantemente en España el desasosiego, el descontento y la irracionalidad en la mayoría de los casos. Esto no es un caso aislado. Es la consecuencia directa de años alimentando el odio desde los micrófonos y las tribunas. Cuando señalas a una mujer, a una política, a una periodista de izquierdas como enemiga, cuando la deshumanizas, cuando la conviertes en diana, alguien, en algún momento, coge la pistola. Hoy son 2 detenidos. Mañana podría no llegar la policía a tiempo. La pregunta es, ¿vamos a seguir permitiendo que los mismos que financian el odio se sienten mañana en las mesas como respetables?
Porque el fascismo no empieza con un tiro, empieza con una palabra. Y nosotros, desde aquí, no vamos a ser cómplices del silencio. Hay que entrar con una bomba atómica, con un lanzallamas, con una desbrozadora, con una podadora. ¿Está abogando entonces por la violencia en Televisión Española? Interprételo usted como quiera, porque son ustedes muy pesados, de verdad. Figaredo. Pero, sí. Hay que entrar, sobre todo en los centros de trabajo, con un cerebro. No sé si todos lo tienen, lo vamos a dejar ahí. Con un cerebro, sobre todo, y con ganas de trabajar. Javier Aroca, ¿qué te parece esto? Diciendo además, son muy pesados. O sea, un día sí y otro también insistiendo. Esto es un discurso que lleva una carga de violencia, es evidente, ¿no? Yo creo que ser diputado, donde reside la soberanía nacional, es algo muy importante. Los ciudadanos tienen derecho a elegir a quien quiera, pero yo creo que este señor, por llamarlo de alguna manera, no es un buen representante en sede de la soberanía nacional. Ese tipo de actitudes, de conversación, de palabras son impropias, son propias de un político y desde luego muy propias de un fascista, que amenaza con la violencia y amenaza con una exageración dialéctica que no viene a cuento. Si no está de acuerdo con esta casa, que lo diga. Por ejemplo, está más de acuerdo con otras donde tienen miembros en el Consejo de Administración, por ejemplo, con Canal Sur. Pero, Fernando Garea, hay que remarcar que esas declaraciones de un día sí y otro también llevan una carga de llamamiento a la violencia. O sea, entrar con bomba atómica y demás. Con la boca chica. Es que además es ridículo. Si entras con bomba atómica ya no necesitas desbrozadora. O sea, ni siquiera lo que dice. Es el último paso. Lo que dice tiene sentido. Yo creo que él, como representante popular, que lo es, de una acción política que podrá gustar o no, pero está en el Parlamento, tiene instrumentos para cuando los den collejas a ellos por la calle. Proyectos que cambien el a los sistema putos fascistas, voceros de Vox y del el PP. Consejo de Televisión Española o lo que fuera, que no me lo sé bien, pero tiene instrumentos para hacer política, no para utilizar instrumentos de este tipo que son violentos. Chema Garrido, hay novedades, por cierto, sobre Isabel Díaz Ayuso y lo que hizo en Telemadrid. Bueno, por eso pero Chema Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Chema. Claro, Chema, conviene también no perder de vista que esto de Figaredo, de un día sí otro también, con este tipo de expresiones, son expresiones que llaman a la violencia. Claro, es que el riesgo que corremos es que a Figaredo, por ser como es, no lo podamos tomar en broma, pero lo que está haciendo es gravísimo y es amenazar a los profesionales que trabajan en Televisión Española. Y esto va un paso más allá, porque al final nos estamos acostumbrando a cómo las amenazas se convierten en el pan nuestro de cada día, cómo al final se amenaza a personajes públicos, a periodistas, a políticos, y que esa violencia se va instalando poco a poco en las calles. Hemos visto cosas impensables de unos años a esta parte de manos de Vox y de gente cercana a Vox, que es atacarse desde partidos políticos, insultos a la monarquía, violencia en las calles. Es un paso más para instalar este clima, ya no de polarización, sino de amenaza a quien piensa diferente. Muere el nazi sionista que torturaba a la flotilla enviada a Gaza. Noticias en el frente de guerra y noticias de la sociedad enfermiza. Muere el nazi sionista que torturó a las flotillas que fue a Gaza a llevar alimentos. Ha sido aniquilado al igual que cientos de sionistas y civiles inocentes, que el gobierno nazi-sionista no les permitía refugiarse en los antibúnkers, solo permitían a judíos sionistas y ya está. El hermano nazi del nazi de Netanyahu también ha sido aniquilado. Estados Unidos es considerado ya como un estado terrorista. Quiere evitar que voten y para ello está modificando los requisitos para votar, para así evitar que muchos puedan hacerlo o les cueste poner en orden sus papeles para poder votar y así evitar que voten. Alerta mundial. En su carrera nazi imperialista, el Estado nazi terrorista de Estados Unidos ha destruido y asesinado 20 escuelas, 10 hospitales, 1.300 civiles, 300 niños entre ellos.
Contra más tiempo sigan, menos tiempo le quedará a la Tierra y a los seres que la habitan. Irán y Rusia siguen imparables en su lucha contra los OTAN nazis y nazis sionistas. Zelensky y Netanyahu son sus actores en esta nueva etapa del imperialismo de Estados Unidos de conquistar y someter a la población pobre y a los más débiles. Jamás no se les oye. ¿Por qué será? A Hamas, el grupo paramilitar de Gaza. Ahora que podrían recuperar territorio invadido, ¿por qué no hacen nada? Irán y Hezbollah luchan contra el sionismo nazi, cerrando el grifo del petróleo en Hormuz. ¿Cuántos buques se permitirán perder los OTAN nazis? El Napoleón nazi va para allá. Corea del Norte queriendo entrar en este conflicto para aniquilar a los OTAN nazis por completo. ¿Les dejarán usar sus juguetes? Vamos a ver un par de videojuegos. Un niño de 5 años con el poder nuclear no. Es Donald Trump viendo la guerra como un videojuego, cantando victoria mientras sus aliados amenazan con invadir Cuba. Pero, ¿cómo es posible que un personaje así gobierne el mundo? Guillermo Fesser lo tiene claro. En Estados Unidos han educado a toda una población para creerse los números 1 del mundo, a base de jurar bandera y tragarse fake news. Han matado el periodismo local y han dejado la información en manos de iluminados. El resultado, una sociedad que aplaude al soldado pero no ve la sangre. Hoy desmontamos la farsa de la excepcionalidad americana y el imperio de la ignorancia. La guerra en Irán no solamente ha puesto patas arriba del tablero internacional, sino que amenaza con generar una crisis enorme en el mercado energético. Pese a que el precio del barril de Brent ha experimentado un descenso después de que Trump afirmase ayer que la guerra sería corta, lo cierto es que los precios de los carburantes siguen al alza. Y, por ejemplo, en nuestro país hoy es 20 euros más caro llenar el depósito que hace una semana. En este contexto, el presidente estadounidense ha planteado rebajar las sanciones impuestas a Rusia para contener los precios del crudo, algo a lo que se opone la Comisión Europea. A ver, un momento, porque esto ya... Así que la solución de Trump para arreglar la que ha liado en el mercado del petróleo junto a Netanyahu es pedirle ayuda a Putin. A ver, yo lo veo un plan sin fisuras. ¿Aquí qué puede salir mal? Ya solo falta que para controlar la inflación de los alimentos se incorpore a Aníbal Lecter, que de zampar sabe mucho. Cosa que no me extrañaría nada viendo la crueldad y la frivolidad que emplea al hablar del hundimiento de barcos iraníes por parte de su ejército, causando cientos de víctimas. Atentos. What quality of ship? Excellent, sir. Top of the line. I said, why did we just capture the ship? We could have used it. Why did we sink them? He said, it's more fun to sink them. I said, they like sinking them better. They say it's safer to sink them. I guess it's probably true. Eso no es un cachondo, te está matando. Como decía Gila, me habéis matado a mi hijo, pero me he reído, joder. ¿Qué? Porque es más divertido hundirlos. Es que te tronchas con este tío. Tiene la misma gracia que falta de sensibilidad. Eso sí, ha eliminado de su repertorio el chiste del perro mis tetas porque le recuerda demasiado al perro Sánchez. Para ampliar toda la cantidad de información que nos llega desde Estados Unidos, conectamos con nuestro corresponsal Guillermo Fesser. Buenas noches, Guillermo. Hola, ¿qué tal, humanos? Bien, el cambio de criterio de Trump tiene aquí a todo el mundo desconcertado. ¿Cómo pinta desde allí la situación? ¿Cuánto se cree que puede durar la guerra? Bueno, el problema es que Trump tiene la mentalidad de un niño de 5 años, ¿no? Y ve la guerra como un videojuego. De hecho, en la Casa Blanca, si entras en la página oficial, hay fotos montadas de la realidad, con fotos de película y con fotos de videojuegos famosos como el Call of Duty o el Grand Theft Auto. Trump está encantado de ir ganando en este videojuego suyo personal y en palabras de su amiguito más pelota, que es el senador Lindsey Graham,
ha dicho que Estados Unidos está limpiando el mundo de malos, que van a establecer relaciones con nuevos líderes que van a hacer a Estados Unidos mucho más próspero y que Trump es el Ronald Reagan Plus, es decir, que tienen el mejor ejército y el mayor del mundo y que si Irán ha caído, el próximo va a ser Cuba, ¿no? En esta escalada de ganar y de perder que nadie entiende, hoy el Pentágono ha intentado poner un poquito de sentido común y el general Dan Kane ha anunciado los 3 objetivos que dicen que están cumpliendo. El primero es destruir los misiles y los drones que puedan amenazar a Estados Unidos. El segundo es destruir la armada iraní y el tercero es dejar al gobierno sin posibilidades de responder al menos en los próximos 10 años. Bueno, pues basándose en estos 3 objetivos, Trump ya canta victoria, dice que esta cosa ya está prácticamente casi a medias y recordemos, por ejemplo, que Bush hizo lo mismo, dijo mission accomplished y 6 años más tarde seguían en Irak, ¿no? Trump se ha jactado ante un periodista del New York Times de que ahora le llaman en su entorno del gobierno GOAT, Greatest All of Time, es decir, el más grandioso de todos los tiempos, secreto todopoderoso. Dice que en el primer mandato él rehizo el ejército y que ahora tiene el gusto de poder usarlo. En plan chulo, ha contado que han tenido que ir de excursión porque se han portado mal, pero que la excursión está tardando menos de lo que ellos pensaban. Lo ha dicho, yo creo, para tranquilizar de los nervios a los republicanos que tienen elecciones en noviembre y que no pueden seguir pretendiendo 11 días después decir que esta guerra no es una guerra, sino que es una acción bélica puntual, una misión especial o un ataque temporal, ¿no? Porque si fuera guerra, pues sería ilegal, ya que el Congreso tendría que autorizarlo y no lo ha hecho. Y está nervioso también porque hay elecciones, como digo, en noviembre y esta operación Furia Épica le cuesta a los votantes $1.000 millones cada día. Guillermo, ¿cómo está afectando ya el precio de los carburantes a Estados Unidos? ¿Puede tener alguna repercusión política para Donald Trump? Bueno, aunque Trump en Truth Social, ¿no?, en su red social ha dicho que la subida del petróleo supone un sacrificio mínimo para los estadounidenses y para el resto del mundo a cambio de la paz total en el planeta y que el que piense lo contrario está loco. Lo cierto es que aquí han aumentado 14% el precio de los combustibles. Este país no tiene piernas, se mueve en coche, todo el mundo le cuesta mucho más hacerlo y el transporte también va por carretera. Los precios suben cuando ya la gente estaba asfixiada por el precio de los alimentos y de todo lo que tienes que pagar a lo largo del mes y los economistas empiezan a hablar otra vez de la inflación, ¿no? También tenemos al turismo en puertas, ¿no? El Mundial está a punto de empezar, están subiendo las tarifas astronómicamente de los aviones, a ver cuándo paran. Y bueno, aunque este mundo sí, cada vez tiene más energías limpias, sigue dependiendo de los combustibles fósiles. El ministro de Energía, Chris Wright, ha dicho que no hay problema, que hay producción de petróleo en el mundo de sobra, pero es que no se trata de la producción en el mundo de sobra, además que beneficia obviamente a Estados Unidos, que suba el barril porque es suyo, sino que se trata de que se pueda mover ese petróleo a lo largo del mundo y el estrecho de Hormuz está cerrado, ¿no? 20 millones de barriles que salían todos los días y que ya no salen. El barril ha subido hasta 119, es cierto que ayer bajó con el anuncio de Trump de que la guerra se termina, pero si no se abre el estrecho de Hormuz se calcula que estará en 150 al terminar este mes y Arabia Saudí ha dicho que es la mayor crisis energética de la historia. Trump en redes sociales, como digo, insiste en que está prácticamente esto ganado y le ha dicho a Irán que si no abre el estrecho de Hormuz será castigado con una fuerza 20 veces mayor que la utilizada hasta ahora. El precio de la gasolina aquí lo que sabemos es que ha subido 50 céntimos, que el diésel también sube, menos mal. Veis este solecito que termina el invierno porque el precio de las calefacciones si no hubiera sido imposible y los inversores pronostican que el recorte de los tipos de interés que ya venía en julio posiblemente haya que posponerlo hasta septiembre. A todo esto, Estados Unidos ha empezado una guerra contra fanáticos religiosos cuando en la propia Casa Blanca Donald Trump ha montado una oficina de la fe. Guillermo, cuéntanos, ¿quién es Paula White? Bueno, Paula White es una telepredicadora evangelista, que es lo mismo que decir una señora multimillonaria, ¿no? Porque ya sabemos que todos los que rodean... ¿Conoces esa sensación de tener que volver a lavarnos? Amigos del gobierno son millonarios, es la única credencial que es válida para Donald Trump es tener dinero. Esta señora es una sacaperras con un avión privado, es muy famosa por predicar lo que llaman el evangelio de la prosperidad, que consiste en que, según ella, Dios desea la prosperidad económica de los cristianos. Es decir, para hacerlo concreto, si le donas a Paula White dinero, concretamente $1.000, ella habla con Dios de tu parte y te mejoran inmediatamente los negocios y te caen más cosas en la herencia. $1.000 nada más. También es célebre por vender semillas de la resurrección, que es un pañuelo que si metes debajo del colchón, obra milagros. ¿Cuánto cuesta? $1.114. ¿Por qué cuesta este pañuelo milagroso $1.114? Porque Dios se lo ha dicho a Paula White que ese es el precio justo. Ahora bien,
También le ha dicho a Dios que si tú no puedes pagar $1.114, que pagues solo 114. Y que si no pudieras, pues que pagues por lo menos 14, pero que pagues. Bueno, en cualquier caso, en 2016, Trump, que sabía que necesitaba a los evangelistas para ganar, son muchos votos en ese Bible Belt, en ese cinturón de la Biblia del sur de Estados Unidos, pues cogió hasta Paula White de asesora en el Consejo Evangelista. En 2020, cuando no ganó Trump, ella acusó a Biden de haberse ayudado por las fuerzas del demonio para hacer trampas en las elecciones, y Trump, para premiarla en el 2024, a pesar de que en la campaña electoral prometió que iba a respetar la libertad religiosa de Estados Unidos, pues 2 semanas después de su investidura hizo una orden ejecutiva en la que mandaba crear una fuerza para erradicar posturas anticristianas. Creó la Oficina de la Fe en la Casa Blanca y puso de directora a esta iluminada, a Paula White. Desde que dirige la Oficina de la Fe ha declarado que la Casa Blanca es un lugar sagrado porque donde ella pisa se convierte automáticamente en un sitio sagrado, no porque Trump sea sagrado, pero Trump sí es iluminado según ella por Dios, es una autoridad divina. Quien le lleve la contraria ahora mismo a Donald Trump está de parte del demonio. Paula White también dice que habla la lengua de los ángeles. La semana pasada llamó al cielo personalmente para que vinieran a apoyar a Trump una corte de ángeles celestiales, que por cierto, según ella, vinieron de África y de Sudáfrica, y podemos ver en este vídeo cómo hablaba con los ángeles tranquilamente en su propia lengua. In the name of Jesus, from South America, they're coming here, they're coming here, they're coming here, they're coming here. From Africa, from South America, angelic forces, angelic reinforcement. Las nuevas categorías de Vinted vende Hostia puta loca. Guillermo, claro, la guerra a todo el mundo le pilla muy lejos hasta que las bombas le empiezan a caer cerca. Hemos visto la imagen de Dubái, de ese hotel atacado por un dron. Todavía Estados Unidos, y esperemos que así continúe, y Europa no está teniendo ataques, pero tú arrancabas el programa diciendo, a mí me preocupa la sed de venganza que va a haber, ¿no? El líder de Irán ha llegado porque han matado a su padre. Bueno, lo hemos visto también en Gaza, ¿no? El asesinato masivo que ha habido en Gaza de niños, mujeres, hombres. Esto va a provocar un efecto de alguna manera. Sí, Estados Unidos, Donald Trump existe porque en Estados Unidos tristemente hay una gran falta de educación sobre el mundo en general. Es decir, los niños y las niñas de Estados Unidos, desde que tienen 4 años y van al colegio, juran lealtad a la bandera, y desde el día 1 les dicen que Estados Unidos es el número 1 del mundo, que Estados Unidos es el mejor país del mundo, que toda la gente, en cuanto puede, en cualquier lugar del mundo, cogen un barco, un avión o vienen reptando a Estados Unidos porque es el país de las libertades, y que eso es lo mejor. Entonces, es muy difícil decirle a un estadounidense, pero estoy hablando de gente educada, gente con títulos universitarios, gente que tienen puestos importantes en empresas, doctores, ingenieros, que a la vuelta hemos estado en Minneapolis, yo a la vuelta de Minneapolis, después de contar a esta gente lo que está pasando, de verdad, no me lo puedo. O sea, gente que no tiene ni idea de lo que está pasando. Les dices que los... Porque no se informan, porque no se quieren informar. Porque no les informan. Primero porque en Estados Unidos no existen, como en Europa, periódicos o televisiones o radios nacionales. Es decir, Estados Unidos es un continente, es enorme. Y entonces la gente se informaba por el periodismo local. Llegó Internet y ¿qué se cargó? El periodismo local. No hay información. Estamos en manos de lo que llaman pundits, estamos en manos de influencers, de iluminados, que cuentan, y cada uno pues al final escucha lo que quiere escuchar. Pero no hay una formación ni en el colegio. Sí, lo primero que ha hecho Donald Trump es cargarse el Ministerio de Educación. No hay, ¿qué hacen los extremistas religiosos del sur y los republicanos del sur? Que la gente, por favor, estudie en su casa. Es decir, ¿cuánta gente hay en ese Bible Belt que he dicho yo, ese cinturón de la Biblia, que no van al colegio? Ni salen al colegio. Claro, o sea, las madres serían maravillosas, serán las mejores mujeres del mundo, pero no son mejores que la profesora de química, ni que el profesor de matemáticas, ni que el de religión, ni que el de geografía e historia. Entonces, sale gente con unos conocimientos muy, muy, muy básicos. Luego van a la mejor universidad del mundo y sí, se hacen los mejores ingenieros de tornillos torcidos del mundo, pero solo saben de tornillos torcidos del mundo, no saben de nada y no saben del resto de la humanidad, no saben del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Encima, las guerras, porque vas al aeropuerto y ves que viene un soldado y dices, thank you for your service, sir, pero no ocurren, salvo que se te muera un cuñado, no te enteras. O sea, las guerras no las hacen ahí, es el mejor país del mundo, todo va fenomenal allí. Entonces, todo esto son sorpresas. Y claro, es muy difícil ahora. Trump ha sido muy listo. Nos ha llamado fake news a los periodistas que queremos contar las noticias. Nadie se fía ya de nosotros.
Entonces, es muy difícil contarle a la gente lo que está ocurriendo con datos y que se lo crean. Es muy difícil. Al final, el problema no es solo un tipo jugando a la guerra en Twitter. El problema es un país entero que prefiere aplaudir a sus soldados en el aeropuerto antes que preguntarse a dónde van y por qué. Una sociedad que ha cambiado el periodismo por opinión, la educación por propaganda y la realidad por un guión de videojuego. Trump no es el virus, es el síntoma de un imperio que lleva décadas pudriéndose por dentro. Y mientras sigan creyéndose los número uno del mundo, el mundo entero pagará el precio. La pregunta es, ¿vamos a seguir siendo espectadores o empezamos a señalar? Javier Fleischer expone al nazi de Trump y al Estado terrorista al que está convirtiendo Estados Unidos si Rusia, China, Corea del Norte y Cuba no frenan al trompas, estamos jodidos todos. Si permitimos que se organicen en España usando medios supuestamente de izquierdas, ¿qué harán cuando estén en el poder esos mismos medios? Y cuando alguien se enfrenta a ellos, estos mismos periodistas defenderán a esos mismos nazis. No hay tiempo para gilipollas con micrófono. El capitalismo fascista da pasos hacia su destrucción. Si no consiguen su objetivo de esclavizar a todos los pobres, más de lo que estamos. Hasta mañana, mundo enfermizo. ¡La trinchera antifascista!